Buen día, nosotros expondremos sobre la unidad 10, dispositivos de control y seguridad. Nuestro equipo está conformado por Vadillo Herrera, María de los Ángeles, Banda Ruiz Abigail, Gagiola Peñuelas, Nixia Jocelyn, Gurrola Valdés, Alma Verónica y su servidora Hernández Lizárraga, Alison Michel. Para empezar, daré una pequeña explicación de lo que es una válvula. Una válvula se puede definir como un equipo mecánico con el cual se puede iniciar o detener y regular la circulación de líquidos o gases mediante una pieza movible que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos. Tema 10.1. Válvulas de control. ¿Qué es una válvula de control? La válvula de control es un elemento que regula, controla la presión y el caudal de un fluido que se comanda a distancia por medio de una señal, la cual puede ser neumática, eléctrica. Esto dará consecuencia al cierre o apertura de un orificio. El caudal, recordemos que es la cantidad de fluido que circula a través de una sección de la tubería, que puede ser medido en metros cúbicos sobre segundo. También se puede decir que una válvula de control es el órgano de control final en los diversos procesos industriales. En este sentido es donde podemos destacar la importancia que tiene, y por ello es que la elección de estas válvulas no se debe de tomar a la ligera. Partes de la válvula. Una válvula de control tiene dos componentes principales, el servomotor y el cuerpo. El servomotor está conformado por el diafragma, muelle, vástago e indicador. Este es el dispositivo que se encarga de mover el vástago. Generalmente es neumático por ser simple, de acción rápida y tener gran capacidad de esfuerzo. El diafragma es el que se encarga de recibir la presión de aire comprimido. El muelle es el resorte que se encargará de oponerse al movimiento que se le ejerza al diafragma. El vástago es una varilla rígida que está acoplada en la parte superior al diafragma y en la parte inferior al tapón. Esto permite comunicar el movimiento de la presión ejercida al diafragma hacia el tapón. El indicador de posición nos sirve para mostrar cuál es la abertura actual de la válvula. Un ejemplo, un 50% abierta. En el cuerpo está compuesto por el obturador, asiento, brida y tapa. Esta parte de la válvula es la que está en contacto con el fluido del proceso, por lo cual debe de ser de un material adecuado, resistente a altas temperaturas y presiones, resistente a la corrosión, y este es el sistema que aprovecha el desplazamiento del vástago para desplazar el tapón y regular el área. El obturador y asiento son los principales elementos que restringen el paso del fluido y caracterizan una válvula de control. En este caso, pues el obturador sella o permite el paso del fluido. La brida es la que nos permite acoplar la válvula a la tubería del proceso, y el asiento es donde descansa el obturador. Dinámica del fluido. Cuando el fluido que circula sobre una válvula es laminar, podemos representarlo con la siguiente ecuación. F, fluido que circula por la válvula, es igual a la función de X que multiplica la constante CV, que a su vez multiplica la raíz cuadrada de la caída de presión sobre la gravedad específica del fluido. La constante CV es la constante de la válvula, que depende de su tamaño y es el flujo en galones por minuto de agua o de fluido a una caída de presión de 1 psi. Dependiendo del tipo de obturador que tenga la válvula, la función F de X variará. Para un tipo de obturador lineal, F de X será X, y recordemos que X es el porcentaje de la abertura de la válvula. Un ejemplo sería un 100%, 50%. Para un obturador tipo raíz cuadrada, F de X será raíz de X. Para igual y porcentaje, F de X será igual a alfa a la X menos 1.
Para la hiperbólica f de x será igual a 1 sobre alfa menos 1 por x. El parámetro alfa está dado por el fabricante. Cada dinámica será diferente dependiendo del obturador. En esta gráfica se muestra el comportamiento del fluido dependiendo del tipo de obturador que se tenga. En el eje Y se representa el flujo que circula sobre la válvula y en el eje X el porcentaje de la abertura de la válvula. Como ejemplo, en la línea azul oscuro se muestra que cuando la válvula está abierta a un 50%, el flujo es igual a un 50%. Para el tipo de obturador raíz cuadrada, en la línea anaranjada, donde vemos que si abrimos un 50%, tendremos un flujo de un 70%. Cuando es de igual porcentajes, se tienen dos ejemplos, uno con alfa de 10 amarillo y uno con 50 alfa morado. Como ejemplo, un 50% de abertura sería igual a un 10% de fluido. En el caso de parabólico, igual se tiene dos tipos de alfa 50 y alfa 10. Y se demuestra que para alfa 50 tiene que estar casi totalmente abierto para que pase el fluido por la válvula. Para elegir una válvula se tienen que considerar los siguientes parámetros y también identificar la función que se le quiere dar a la válvula, si será para regular o para detener una circulación, el tipo de fluido que va a recorrer la válvula y definir las dimensiones de la válvula. Para dimensionar una válvula se deberán conocer los parámetros relacionados con el funcionamiento del circuito. La presión del servicio, es decir, la presión a la que se somete el fluido en la válvula. La temperatura del fluido en circulación, así como la temperatura ambiente alrededor del cuerpo de la válvula. Es importante conocer las temperaturas extremas a las que se deberá someter la válvula. El caudal del fluido y la velocidad de circulación son elementos de especial utilidad a la hora de elegir la válvula correcta, especialmente si se va a utilizar para regular dicho caudal. El diámetro de la canalización de la válvula. Este criterio es importante para evitar caídas de presión significativas que dañarían la válvula muy rápido. Las válvulas tipo globo son llamadas así por las formas esféricas de su cuerpo. Son utilizadas para varias aplicaciones y pueden mantener el caudal completamente abierto hasta cerrado. Su funcionamiento consiste en que cuando el tapón de la válvula está en contacto con el asiento, la válvula está cerrada, y cuando el tapón de la válvula está alejado del asiento, la válvula está abierta. Con estas válvulas es posible alcanzar un cierre hermético, o sea, completamente cerrado, y el fluido sufre una desviación en su recorrido en el interior de la válvula y las pérdidas de descarga son significativas. Dentro de sus ventajas encontramos que son capaces de lograr regular el flujo, realizan un cierre hermético cuando cuenta con un asiento flexible, existen con varios orificios, actúan rápidamente, y dentro de sus desventajas encontramos que al detener una cierta parte del fluido para regularlo generan una caída de presión y son un poco más costosas. La válvula de cuerpo partido es una modificación de la válvula de globo de simple asiento, teniendo el cuerpo partido en dos partes entre las cuales está presionando el asiento. Se emplean en flujos viscosos, facilitando un flujo suave del fluido sin espacios muertos en el cuerpo y permiten un fácil cambio del asiento. Dentro de sus ventajas encontramos que si se utilizan parcialmente abiertas, hay muy bajas posibilidades de daños al asiento o al tapón por el fluido. Su estrangulación es eficiente con estiramientos, necesita pocas vueltas para accionar, ya que permite un menor tiempo y que no ocurra un desgaste dentro del vástago, y es muy precisa para abrir y cerrar. Y dentro de sus desventajas encontramos que su diseño en forma S proporciona una gran caída de presión y por último tiene una elevación de costo con respecto a la modificación de la válvula de globo. Las válvulas de diafragma son un dispositivo mecánico que se utilizan para el corte y estrangulación de líquidos que pueden llevar una gran cantidad de sólidos en suspensión.
En esta válvula se aísla el fluido en las partes del mecanismo de operación. Se emplea para fluidos corrosivos, materiales pegajosos o viscosos, pastas semilíquidas fibrosas, lodos, alimentos y productos farmacéuticos. En el funcionamiento encontramos que el diafragma flexible sujeto a un compresor funciona como el obturador. Cuando el vástago de la válvula hace descender el compresor, el diafragma produce un sellado y por lo tanto corta la circulación. Dentro de sus ventajas, encontramos que es de bajo costo, no tienen empaquetaduras, no hay posibilidad de fugas por el vástago y es inmune a los problemas de obstrucción, corrosión o formación de gomas en los productos que circulan. Y en sus ventajas encontramos que el diafragma es susceptible al desgaste. Una válvula de compuerta es una herramienta cuya función es elevar o abrir una compuerta o cuchilla para permitir el paso de fluidos. Estas válvulas se emplean totalmente cerradas o abiertas debido a que no están diseñadas para regular. Se usan cuando es necesario un caudal de fluido rectilíneo y pueden ser utilizadas con fluidos cargados de partículas sólidas como aguas residuales o lodos. Sus ventajas son: tienen alta capacidad, disponen de un cierre hermético, o sea que cierre por completo, es de bajo costo y su diseño y funcionamiento son sencillos. Sus desventajas son: control deficiente de la circulación, se requiere mucha fuerza para accionarla y debe estar abierta o cerrada por completo. Tema 10.2 Válvulas de seguridad. La válvula de seguridad es un dispositivo automático para aliviar presión activado por la presión estática que ejerce el fluido contenido en un recipiente o tubería al cual está comunicada la válvula. Es utilizada básicamente para servicio en vapor, aire o gases. Su función es permitir que escape cualquier exceso de presión generado dentro de un recipiente antes que dicha sobrepresión ponga en riesgo su personal, instalaciones y equipo. Tienen una presión de referencia que permite saber a partir de cuándo se abren, dejan salir o fluir el líquido para proteger la instalación contra un exceso de presión. Estos son algunos ejemplos de sistemas que operan a presión: reactores, calderas, recalentadores, tanques de almacenamiento, tuberías y demás aparatos de presión. Dentro de los estándares de diseño cabe la pena resaltar que aunque cumple funciones similares son elementos distintos y dichas consideraciones deben ser tenidas en cuenta para el diseño de la línea que estará sometida a presión o temperatura, además de otras variables como espesor de materia, tipo de material, tipo de soldadura, tipo de fluido, configuración geométrica, geográfica, etc. Además de los estándares que poseen los diseños de las mismas como las normas ISO 4126 de la 1 a la 7 que habla de los dispositivos de seguridad para la protección contra la presión excesiva, y la ASME, que es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos y es una asociación de profesionales con la idea de generar una serie de códigos de diseño para la construcción, pruebas e inspección de bienes de equipos industriales. Dentro de los elementos de las válvulas de seguridad, como número 1, encontramos la tapa o caperuza y es la cubierta del tornillo de compresión y evita el libre acceso a la presión. El 2 es el tornillo y se utiliza para evitar la apertura de la válvula. El 3 es el sombrerete o bonete y es la parte de la válvula que soporta el empuje del resorte y a su vez los resguarda. El 4, las tuercas de fijación y estas mantienen la posición del tapón asegurado al ajuste de la presión. El 5, que es la palanca de apertura manual, permite levantar el disco del asiento para probar que los asientos no estén pegados o desfogar manualmente. El 6 es la base superior del resorte y el resorte devuelve las válvulas rápidamente a su posición de reposo instantes después de su apertura. El 8 es el cuerpo y este contiene la presión durante la descarga y sirve como soporte a las partes fijas de la válvula. El número 9 es la base inferior del soporte. El número 9 es la base inferior del resorte y esta asegura que esté completamente cerrado. El 10 es la boca de salida lateral. El 11 es el huesillo o vástago y es la barra que transmite del resorte al disco. El número 12 es el tornillo de fijación o el anillo de ajuste y es aquel que controla el punto de cierre de la válvula. El número 13 es el elemento de guiado de la parte inferior. El 14 es el disco de cierre de la válvula y este se refiere a la parte móvil del sello con el asiento y que se eleva con la presión permitiendo así la descarga de fluidos. El número 15 es el asiento y sirve como asiento del disco y permite el uso de un material diferente al del cuerpo.
Y por último tenemos la conexión roscada y es para lograr la inmovilidad de los extremos de la válvula. Las válvulas de alivio tienen la función de ayudar a la protección frente a sobrepresiones de elementos capaces de mitigar. Su objetivo es evitar una explosión, el fallo de un equipo o tubería por exceso de presión. Dentro de los elementos encontramos la tapa o caperuza y esta mantiene cerrado el escape. El cuerpo, que contiene la presión durante la descarga. El resorte es el que genera el cierre de la válvula y conserva el tapón evitando que el fluido se escape de la tubería o contenedor. El sello del teflón, este bloquea el tapón para mantener el ajuste de la presión. El disco, que es el que permite la descarga de los fluidos, y el contenedor donde se descargan los fluidos. Funcionamiento y uso. Las válvulas de alivio y seguridad limitan la máxima presión para la cual están diseñados un sistema. La función en particular es mantenerse cerrada durante los periodos de operación, cuando la presión del fluido es menor que el máximo permitido, llamada presión máxima de trabajo. En el siguiente diagrama, que es un diagrama de evolución de la presión en la apertura y cierre de una válvula de seguridad, tenemos presión contra tiempo. Aquí se muestra una presión máxima de trabajo, también llamada presión de tarado, y al presentarse una sobrepresión entre la presión de tarado y la de timbre, esto significa que la válvula de alivio es accionada y está liberada de forma controlada una parte del fluido en la presión de tarado, la segunda línea punteada de arriba abajo. La válvula de alivio es accionada y está liberada de forma controlada la parte del fluido para protegerse de presiones que superan sus niveles máximos para lo que estos elementos fueron diseñados. Luego de esto se puede presentar una sobrepresión, que es el incremento de presión que se produce por encima de la presión de tarado, entre la primera y la segunda línea punteada, estando la válvula completamente abierta y trabajando al máximo de presión, que es también llamada presión de timbre, la primera línea punteada de arriba abajo. Seguidamente, la válvula vuelve a su estado inicial, a presión de cierre, tras que el fluido llegue a niveles normales o inferiores a la presión máxima, y finaliza el motivo por el cual éste entró en funcionamiento. Durante este motivo se produce un escape. Esta es la diferencia que existe entre la presión de tarado y la de cierre, entre segunda y tercera línea punteada de arriba abajo. En esta actuación de la válvula sirve para evitar riesgos y posibles averías en el número de elementos que la componen. Dichos riesgos se están derivados de las subidas de presión en el fluido. También se dice que en el interior suele haber un rango de temperatura para el funcionamiento normal, y este es conocido como temperatura de servicio. Dicho esto, también estará prevista en la temperatura máxima en que puede trabajar. Por ello también se deben estar contempladas las válvulas para la evacuación en caso de que la temperatura sobrepase dicho máximo dentro del sistema. Para analizar el efecto de la contrapresión en el punto de tarado o de la presión por la cual la válvula se abre, realizaremos un balance de fuerzas sobre el disco de cierre. El balance de fuerza antes de que la válvula se abra es la ecuación siguiente, donde F1 es la fuerza inicial del resorte, RA es la reacción de apoyos, P es la presión en el interior del equipo, AD es el área efectiva del disco de cierre, AV es el área del vástago y PC es la contrapresión. En el momento en que la válvula va a abrir, la presión en el interior del equipo pasa a ser la presión de tarado, PT, y la reacción en los apoyos desaparece, quedando la ecuación anterior en la siguiente, donde PT sustituye a la presión en el interior del equipo y se elimina lo que es la reacción de los apoyos dentro de la ecuación, sustituyéndola por la presión de tarado. Con lo que la presión de tarado tiene la siguiente expresión, que es PT igual a K1 por F1 más K2 por PC, donde K1 es igual a A1 sobre el área efectiva del disco de cierre y K2 es igual a el área efectiva del disco de cierre menos el área del vástago, todo esto sobre el área efectiva del disco de cierre. Es decir, la presión de tarado es proporcional a la fuerza inicial que ofrece el resorte mediante la constante K1 y a la contrapresión existente mediante una constante K2, que es en función del área del vástago y del disco de cierre. Así pues, queda claro que la presión de tarado de la válvula de seguridad no solo depende del resorte y de sus características constructivas, sino que también depende de las condiciones de operación y a través de la contrapresión existente. Los tipos de válvula de seguridad tienen 4 clasificaciones. En la primera está las de elevación, y estas son las válvulas de seguridad de apertura instantánea, que es cuando se supera la presión de tarado, la válvula tiene una apertura total e instantánea y actúan por la fuerza de presión estática existente en la entrada de la válvula, es decir, la presión que tiene el fluido independientemente de la velocidad que conlleva él. Dentro de la misma clasificación, según su elevación, se encuentran las válvulas de alivio de presión, que esas son cuando se supera la presión de tarado, la válvula abre proporcionalmente al aumento de presión,
como se puede ver en la imagen. La siguiente clasificación son por actuación y aquí se encuentran las válvulas de actuación directa, que son válvulas cargadas axialmente, es decir, cuentan con una carga axial, que es una fuerza que actúa directamente sobre el centro de un objeto a lo largo del eje longitudinal, creando un esfuerzo uniforme, que al alcanzar la presión de tarado abren automáticamente debido a la acción del fluido a presión sobre el cierre de la válvula. Es decir, el fluido del medio se regula directamente mediante el inducido, que se mueve por la acción de una fuerza magnética, como se muestra en la imagen. Dentro de la misma clasificación se encuentran las válvulas de actuación indirecta. Estas son válvulas accionadas por piloto y deben actuar debidamente sin ayuda de ninguna fuente exterior de energía. La característica principal de la válvula de tipo de acción indirecta es que cuando recibe el comando eléctrico se acciona el émbolo, el cual permite que a su vez como segunda acción o acción indirecta que el diafragma principal se abra o se cierre. La siguiente clasificación es por agrupación y aquí entra la válvula de seguridad sencilla, que son las que alojan en su cuerpo a un solo asiento de válvula. El asiento es donde entra la alimentación de la presión, como se muestra en la imagen. Dentro de esta clasificación están también las válvulas de seguridad dobles o múltiples, que son las que alojan en su cuerpo dos o más asientos de válvulas. Aquí hay un ejemplo de una válvula doble. La última clasificación es por su conexión. Aquí se explica cómo es que las válvulas se embonan con la entrada de la alimentación. En la primera imagen se puede observar las embridadas, que este es un reborde circular en el extremo de los tubos de metal que sirve para ajustarlos unos con otros. La segunda es la imagen a la izquierda, donde se encuentran las roscadas. Esta es el contenido en el plano y en torno a él. Describe una trayectoria helicoidal cilíndrica. Y la última, que es la imagen a la derecha abajo, son las soldadas, que es la fijación en donde se realiza la unión de dos o más piezas de un material. Esto se logra a través de una coalescencia, que quiere decir que dos o más materiales se unen en un único cuerpo. Usualmente se le conoce como soldadura. Aquí tenemos unos ejemplos de donde se pueden utilizar o encontrar este tipo de válvulas. Las de alivio es igual a agua. Calentadores de agua por acumulación, que pueden ser los boilers, que estas son los más económicos de exportación porque poseen un tanque donde acumulan el agua y la pueden calentar hasta alcanzar una temperatura seleccionada en el termostato. Otros serían sobrecalentadores y recalentadores. Después tenemos impulsión por una bomba, que ésta trabaja con un volumen constante de agua y si la temperatura de agua aumenta, la presión también. Reactores y acumuladores. En general, el volumen y la presión del agua deben de estar dentro de los límites óptimos para que funcionen adecuadamente. Aquí tenemos unos ejemplos donde se pueden utilizar las válvulas de seguridad igual a palanca vapor aire, que son las del gas natural, gas licuado del petróleo, compresores de aire y calderas de vapor. A estos tipos de gases o aparatos se les tiene que agregar una válvula de seguridad porque si son sometidos a presiones muy elevadas que superan las del diseño, corren el riesgo de una explosión, pudiendo causar graves daños a las instalaciones, tanto como a las personas que se encuentren cercas. A continuación tenemos los venteos atmosféricos. Las válvulas de venteo, también conocidas como válvulas de presión vacío, estas son equipos de seguridad diseñadas para proteger el tanque contra la ruptura o implosión debido a posibles variaciones en la presión interior causadas por el llenado del tanque o variaciones térmicas. Estas son utilizadas en la industria alimentaria, de bebidas, enológica, que son para la producción de vino, oleica, para la producción de aceites vegetales, cosmética y química. Las dos características de los tanques de almacenamiento atmosférico: no deben de tener mucha presión, pero tampoco poca, porque pueden llegar a deformarlo o cambiar la estructura del tanque. Por eso es necesario ponerle un venteo para impedir esto.
Las válvulas de venteo tienen la función de controlar el aliento de los tanques de almacenamiento atmosférico o semipresurizados, ya que obtienen mayor bondad del control de emisiones a la atmósfera, generando ahorros y mayor seguridad y protección ambiental. La válvula de venteo mantiene cerrado el tanque, alivia la presión y el vacío cuando hay descarga de producto o evaporación por radiación solar. En este caso, permite la salida de aire para evitar el exceso de presión en el interior del tanque y el hinchamiento del mismo. Y cuando hay descarga del producto o condensación por baja temperatura del medio ambiente. En estos se deben compensar ese vacío existente por medio de entrada controlada de aire del exterior. Esto se hace para igualar la presión interna y externa, evitando el efecto vacío dentro del tanque y su deterioro. Para entender de mejor manera el funcionamiento de las válvulas de venteo, en este video se muestra cómo en un tanque de almacenamiento, por ejemplo cuando se llena de una sustancia, esta ejerce cierta presión hacia arriba, soltando algunos vapores, y lo que pasa en la válvula es que esta válvula detecta los vapores, detecta el aumento de presión y abre una compuerta que hace que estos vapores salgan para que haya una disminución de la presión. Por otro lado, si el tanque se está vaciando, por ejemplo, se ejercen presiones de manera negativa, por lo cual de igual manera se abre otra compuerta, pero esta deja entrar aire de afuera hacia el tanque de almacenamiento. ¿Para qué? Para que la presión siempre esté pues vaya equilibrada o en un punto medio. Clasificación de las válvulas de venteo. La clasificación se realiza en series. La primera es la serie 55. Esta cumple con la función de cualquier otra válvula, que es liberar los vapores que se encuentran dentro del tanque de almacenamiento. Esta los libera hacia la atmósfera. Por otro lado, la serie 56 es una válvula de venteo dirigido. Los vapores que salen del tanque de almacenamiento pueden ir dirigidos a un procesamiento posterior, por ejemplo, confinamiento, incineración o recuperación. Esta es más amigable con el medio ambiente y cuenta con una cámara y una descarga con una conexión de tipo bridado. Este tipo de conexión permite desmontar la válvula sin que haya algún caos al realizarlo. La siguiente es la serie 57. Esta es la válvula de vacío dirigido y venteo atmosférico. Se emplea cuando no es conveniente permitir el ingreso del aire al tanque. Para compensar el vacío, la válvula lo que hace es permitir una inyección de un gas diferente mediante una conexión en la cámara de vacío de la válvula, la cual aísla la entrada del aire. Por otro lado está la serie 58. Esta es una válvula de vacío y venteo dirigido. Es una combinación entre el sistema de válvulas de la 57 y la 55. Esta lo que logra es una inyección controlada de un gas de sello. Este gas puede ser nitrógeno, CO2 o gas natural. Esto es para o impedir el contacto del aire con el producto del tanque para evitar contaminación, deterioro o reacciones con oxígeno, o evitar una explosión interna que dañaría el tanque. La siguiente es la serie 59. Esta es una válvula rompedora de vacío. En algunas aplicaciones se requiere de una protección contra la generación de vacío dentro de un recipiente, sin requerir de un relevo de presión. Para esta aplicación, la serie 59 permite un acceso controlado de aire a un punto de ajuste predefinido. Esta válvula generalmente trabaja en conjunto o con respaldo a una válvula de serie 55 y también puede tener una conexión de vacío dirigido similar a la serie 57. Mantenimiento. Las válvulas de venteo deben someterse a un permanente mantenimiento, pues el manejo de vapores va formando en los asientos sedimentos del producto almacenado, lo que ocasiona que se junte el polvo del exterior. En este llega el momento que se puede trabajar la operación de los platos y producir serios daños al tanque, además de situaciones inseguras. El procedimiento del mantenimiento básico es el siguiente. Primero, se debe desmontar la válvula para ejecutar el mantenimiento en un lugar seguro. Después, se debe abrir la válvula
En el lado de presión, destornillando las tuercas de campana, retirando la malla, barra de guía y el plato. Esto no es posible si el ajuste es por soporte y el mantenimiento debe hacerse en fábrica. El tercer paso, igualmente en el lado del vacío, se retira la tapa correspondiente retirando el plato de vacío. El paso 4. A los platos se les limpian los sedimentos de producto y se cambia el asiento de teflón según sea el caso. El paso 5. El cuerpo de la válvula también se debe limpiar y se debe someter a un rectificado de asientos para borrar las rayaduras, golpes o las hondonadas. El número 6. Se vuelve a ensamblar cambiando las mallas de presión y vacío, verificando el libre movimiento de los platos en ambas cámaras. En el paso 7 se somete a presión verificando que no existan fugas por medio de aplicación de jabón y verificar que no haya burbujas. En el paso 8 se corren las pruebas de apertura y fuga. En el paso 9 se vuelven a montar cambiando el empaque de la válvula abrida del tanque. Bueno, esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.